Bienvenidos a esta conferencia de nuestra coronel María Asunción Villegas Flores, mejor conocida como Chona la Tercera. Pues bien, es un honor para mí ser parte de este proyecto, porque María Asunción fue una gran revolucionaria. Bueno, pues ya me hizo la presentación la regidora Irene, su servidor Juan Pablo Méndez Villano. El día de hoy, pues, me han invitado a este salón para llevar a cabo, pues, una charla acerca del general Pedro Saavedra. En primer lugar, pues, agradezco enormemente al ayuntamiento por esta honrosa participación o invitación que me hacen en este lugar, y felicitar al ayuntamiento, felicitar también a todas las personas que hoy están aquí presentes por, pues, acudir a escuchar un poquito de los revolucionarios de nuestro municipio. Antes que todo, quisiera que levantaran la mano las personas que han escuchado hablar del general Pedro Saavedra. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues muy pocos, muy poquita gente. Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar de este gran, ilustre revolucionario que fue nativo de aquí, de nuestro municipio. Muy triste, muy desafortunado que la gente no lo conozca. Hoy estamos aquí a hablar de dos revolucionarios, el general Pedro Saavedra Brito y María Concepción de Santa María la Asunción. El general Pedro Saavedra, él nace en San Gaspar, ¿sí? Él nace en San Gaspar por allá del año de 1888, precisamente el 20 de junio. Eso es lo que nos marca la historia. Todavía en San Gaspar no sabemos a ciencia cierta en dónde está ubicado exactamente el lugar donde nació. Yo todavía hace unos cuantos días manejaba que el general Pedro Saavedra nació en el paraje de Lamacingo, ahí en San Gaspar. Pero hace 2 días por ahí tuve otra entrevista con una persona también ya de edad y me dio el punto ahí en San Gaspar en donde nació el general. Y bueno, pues estas preguntas, estas cuestiones, pues nos las vamos a ir ahora sí sacando de duda en cuanto nos metamos un poquito más a la investigación. En lo personal hago la precisión, yo no soy historiador, no soy tampoco investigador, ni soy cronista de aquí del municipio, pero sin embargo soy muy inquieto, me gusta conocer la historia de nuestro municipio, más cuando se trata de la historia de México, la historia municipal. Y lo que hoy les comparto es de lo poquito que yo he aprendido, de lo que yo he investigado en el trayecto de mi formación profesional como profesor de educación primaria.
a los alumnos se les tiene que dar a conocer también la historia de nuestro municipio. Y bueno, retomando el tema, el general Pedro Saavedra nace en San Gaspar. Les decía, la historia nos dice que es el 29 de junio de 1888. Les decía que todavía no estamos bien en la precisión en qué lugar, en qué punto nació. Lo que sí sabemos de que el general Pedro Saavedra vivió los primeros años de su infancia ahí en San Gaspar. Mi abuelo, que ya en paz descanse, me contaba que él estudió en la escuela primaria, iban a la escuela juntos, y ya desde pequeño me decía que el general Pedro Saavedra ya mostraba sus características, su personalidad de líder, ¿sí? Aparte era un niño también violento, así lo describía mi abuelo desde pequeño. Él estudió ahí en la escuela primaria en San Gaspar. Actualmente ya no quedan vestigios de donde fue la escuela primaria en San Gaspar, ¿sí? Ya con las remodelaciones se demolieron las construcciones y realmente ya no existe ningún vestigio. Pero él estudió ahí en San Gaspar. Posteriormente él se va ya en su vida más adolescente, se va al Zapote. Prácticamente ahí vivió parte de su juventud. Ya cuando él empieza en las filas de la Revolución Mexicana, él está en el Zapote. Ahí tenía su rancho. Sí, todavía hace como 15 años entrevisté a la señora Fortunata, también que en paz descanse, que ella fue sirvienta, por llamarlo así, del general Pedro Saavedra, y me contaba de su experiencia que él tuvo con el general. Ella me contaba que el 18 de octubre, el día de San Lucas, hacía una fiesta grande, hacía jaripeo, invitaba a todos sus amigos de Morelos, de Guerrero y de San Gaspar. Había mucha comida, mucha bebida, pues ahora sí, dice por ahí, para tirar para arriba. Donde era una fiesta muy emotiva y participaba la gente. Y él le tenía mucho aprecio a la gente de San Gaspar, su pueblo natal. Mi abuelo me cuenta que él en una ocasión asistió a esa fiesta del 18 de octubre ahí en el Zapote, y había jaripeo. Entonces él estaba ahí en el ruedo y le dice al general Pedro Saavedra, dice: hey, ven. No, ¿qué pasó? Ven. Era un señor así muy autoritario, muy enérgico, con carácter, y era que tenía que obedecer el mandato del general Pedro Saavedra. Y dice: ven. Y ya ahí el abuelo, pues queriendo, no, así como medio chicopalado, que va con el general, y le dice: ¿sabes qué? Vas a montar ese toro. No, pero ¿yo por qué vas a montar ese toro? Él le dice que tuvo que montarle al toro porque era una orden del general Pedro Saavedra. Esas son de las experiencias que a mí me han contado. Viene de la tradición oral, aunque hay muchos temas que están documentados. Realmente el día de hoy me están dando poco tiempo para llevar a cabo esta charla, pero hay muchas cosas que rescatar del general Pedro Saavedra, bastante. Fíjense que aquí traigo un expediente de la obra que él hizo como revolucionario. Es algo que sí está documentado, es algo que el general Pedro Saavedra estuvo al lado del general Emiliano Zapata. Él fue mano derecha del general Emiliano Zapata y él anduvo en todas sus batallas. Y aquí tengo todo el historial, ¿sí? Es un legajo como de 15, 20 hojas, donde nos muestra en dónde fueron las luchas, dónde fueron las batallas del general Pedro Saavedra. De las más cercanas,
batallas que se celebraron, donde participó el general Pedro Saavedra, y están documentadas aquí en este texto, es en los cerros de San Gaspar. En San Gaspar hay algunos cerros que todavía los conocemos, como el cerro de Tlacosca, el cerro de Huistemalco, y ahí las trincheras, los paredones, el rumbo de Lamacingo, donde ahí estuvo participando el general Pedro Saavedra. Y eso sí está documentado, eso sí lo tengo aquí en este expediente. Aquí vienen fechas en cuando él fue ascendiendo a los diferentes cargos que le otorgaron en el movimiento Libertador del Sur, que el mismo Emiliano Zapata le otorgó al general Pedro Saavedra. Les decía, el general Pedro Saavedra todo el tiempo estuvo al lado del general Emiliano Zapata. Cuando al general el general Pedro Saavedra le dan la noticia de que el general Emiliano Zapata había fallecido en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, inmediatamente se juntan todos los jefes revolucionarios, incluyendo a Pedro Saavedra, y ellos inmediatamente hacen un manifiesto, y aquí lo tengo. Este manifiesto lo hace el general Pedro Saavedra junto con varios generales. Cómo toman la noticia de que el general Emiliano Zapata había sido asesinado o había sido traicionado en la hacienda de Chinameca, en Anenecuilco, Morelos. Y aquí hay unas palabras, un discurso bastante fuerte que emitieron en ese tiempo todos los jefes revolucionarios, insisto, reitero, incluyendo al general Pedro Saavedra. Pedro Saavedra también fue uno de los luchadores del Plan de Ayala. Si nosotros vamos un poquito más a la historia de México, a la historia de nuestra región, el documento, el Plan de Ayala, fue prácticamente el eje rector del movimiento revolucionario del Ejército Libertador del Sur. Aquí tengo en mis manos el Plan de Ayala. Pedro Saavedra fue uno de los defensores del Plan de Ayala. A la muerte de Emiliano Zapata, fue uno de los que continuaron la lucha por la Revolución Mexicana, y así lo pactaron todos los jefes revolucionarios en este documento. El lema del general Pedro Saavedra y de los revolucionarios era el siguiente: hasta vencer o morir. Así lo pactaron todos los revolucionarios, hasta vencer o morir. Les decía, Pedro Saavedra fue uno de los luchadores del Plan de Ayala, donde manifestaba que las tierras tendrían que ser devueltas a todos los campesinos. Tenían que arrebatarles a los caciques, a los grandes terratenientes, a los grandes hacendados, para que se les devolvieran a los campesinos. ¿Y dónde está eso? Aquí. Aquí en ese documento también hacen el manifiesto, donde desconocen a Francisco I. Madero como presidente de la República Mexicana. Si conocemos de la historia, Francisco I. Madero fue uno también de los iniciadores del movimiento de la Revolución Mexicana, que posteriormente, cuando él llega a la presidencia de la República, él lo acusan de traidor a la patria, porque inmediatamente cuando él asume al poder en 1911, desconoce totalmente los intereses del pueblo, los intereses de los grandes revolucionarios. Aquí en este documento todavía está en letra cursiva. No es el documento original, pero sí es un texto, es una copia sacada del original. Son de los pocos documentos que se editaron, que posteriormente por cuestiones políticas ya no se editaron, porque el gobierno de Francisco
y Madero quería eliminar prácticamente a todos los jefes revolucionarios. Prácticamente él había dicho que les iba a dar un pasaporte para que se fueran del país, ¿sí? Les iba a dar un pasaporte para que salieran del país. Prácticamente los quería desterrar. ¿Para qué? Para que dejaran de luchar por los intereses del pueblo. Les decía que hay muchos detalles, muchos asuntos que nosotros podemos hablar del general Pedro Saavedra, y les decía que es muy triste que no conozcamos al general Pedro Saavedra. Hay ahorita una buena intención de hacerle un busto a Chona Latiquerra, pero a mí me gustaría también que retomáramos al general Pedro Saavedra, ¿sí? Porque no conocemos al general Pedro Saavedra, no conocemos cuáles fueron sus ideales, cuáles fueron las aportaciones que él hizo a los campesinos. Hace algunos años, ahí en San Gaspar, había la intención de hacerle una escultura, pero mucha gente no estuvo de acuerdo de hacerle un monumento, porque decían que el general Pedro Saavedra había hecho mucho daño al pueblo. Sorpresa que cuando yo empiezo a revisar los documentos, es de que prácticamente todos los revolucionarios, incluyendo a Emiliano Zapata, los tacharon como personas violentas, como personas autoritarias, personas, incluso caciques también, personas violadoras, cosas fuertes. Y aquí en el expediente, aquí en ese expediente también viene un dictamen que le hicieron al general Pedro Saavedra, donde se le achacaban muchos delitos, cosa que de acuerdo a las investigaciones que se le hicieron, no lo declararon culpable de todos estos delitos que se le estaban responsabilizando. A Zapata lo tacharon también de ser una persona conflictiva. Por eso Francisco I. Madero manda a asesinar al general Emiliano Zapata. Le pone una trampa y lo asesinan porque eran personas que les estorbaban en el gobierno. A Pedro Saavedra también fue asesinado y también fue traicionado. Lamentablemente también fue por personas que estaban muy cerca de él. Todavía la señora Fortunata me reveló algunos nombres de las personas que habían asesinado a Pedro Saavedra, y eran personas que incluso de su misma gente, que ahora sí lo traicionaron. Pedro Saavedra, él lo asesinan en San Gaspar, en el paraje de Lamacingo. Él tenía también un rancho en Lamacingo, tenía muchas cabezas de ganado, y aparte tenía tierras ahí en el Lamacingo. Aún actualmente todavía tiene tierras el general Pedro Saavedra ahí en San Gaspar. Él venía a ver su ganado, y lamentable situación que lo asesinan en el trayecto del Zapote a Lamacingo. Fueron 3 personas que lo asesinaron. A mí me cuenta el nieto del general Pedro Saavedra. Yo me entrevisté hace poco con un nieto del general Pedro Saavedra, y me decía que Pedro Saavedra falleció ahí en el Lamacingo, pero él dice que más que por las balas, él ya traía una fractura muy fuerte acá en la espalda, ¿sí? Y él dice que no tanto falleció de la bala, sino que fue de golpe, que tuvo un golpe bastante fuerte, y fue como falleció. Pedro Saavedra, cuando fallece, se lo llevan a Guerrero, ¿sí?
ahí en Guerrero, lo trasladan para la Ciudad de México. Se dice que le ponen un tren militar para trasladarlo a la Ciudad de México. Pedro Saavedra es sepultado en la Ciudad de México, en Tacubaya. Actualmente sus restos descansan ahí en el Panteón Dolores de esa ciudad. El nieto del general Pedro Saavedra se comprometió a llevarme a visitar la tumba del general Pedro Saavedra, porque él, sus últimos tiempos se los pasó o radicaba en la Ciudad de México, en Tacubaya. De hecho, allá tiene su casa en la Ciudad de México, porque Pedro Saavedra anduvo en varios puntos, no se estableció en un solo lugar. Él nació en San Gaspar, luego estuvo en el Amacingo, estuvo en el Zapote, ¿sí? Ahí en el Zapote se la pasó más tiempo, pero también estuvo en Coatlán del Río. Igualmente está un dato documentado que ahí donde actualmente se encuentra la presidencia municipal de Coatlán del Río, había una casa de estilo colonial que igualmente pertenecía al general Pedro Saavedra. Él tenía casa ahí en Coatlán del Río, pero el gobierno decomisó ese inmueble y después lo utilizó para construir el Palacio Municipal. Entonces él estuvo también en Coatlán del Río, ahí tuvo una casa, dicen que era una casa muy bonita. Y la casa que está en la Ciudad de México también es una casa muy bonita. Quiere decir que pues el general pues no fue sepultado aquí en nuestro municipio, sino que es en la Ciudad de México. Les decía que hay muchas cosas que platicar. Voy a terminar mi participación ya para cederle aquí al maestro. Y bueno, pues yo de antemano agradezco mucho otra vez al ayuntamiento, a todos ustedes que tuvieron ahora sí el gusto de escucharme. Ojalá que pues haya sido nutrida pues mi participación, les haya gustado. Si tienen algunas dudas, bueno, pues al final estaremos solventando, o bueno, que sea un buen principio para que ustedes pues investiguen un poquito más sobre nuestro general Pedro Saavedra. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su asistencia a este maravilloso salón. Y para los niños de prepa, con ellos voy a empezar, con los niños del bachillerato. Les voy a hablar de Chonalatequerra. No me gusta el nombre, pero pues Chonalatequesa. Ella era así, fornidota. Y había tenido ictericia. Entonces estaba totalmente amarilla y los ojos rojos. Y hacía un ruiderón tremendo. Niños del bachillerato, ¿por qué le pusieron a esto Chonalatequerra? Oigan, se hubieran esperado a que yo les hablara de ello. Pero bueno, esto es Chonalatequerra también. Pero no, esta está buena para el bailongo, para sudar, para saborear. Y ahora sí, ya pasamos a la parte un poquito más seria. Vamos a hablar de cosas divertidas, ¿no? Porque a eso venimos a pasarla bien. ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Ahí va. Vamos a hablar de la revolución y la guerra civil. A veces nos hacen creer que la revolución fue de 1910 hasta no sabemos cuándo. Pues está bien, ¿no? Si no sabemos cuándo, a todo dar. Para ello, tenemos en Zumpahuacán varios revolucionarios. Voy a hablar de 4. El primero, de Ahuatzingo, el señor general José L. Castañeda. Hasta el momento no sé si la L significa Luis, no sé, pero lo dejamos en José L. Castañeda, de Ahuatzingo. Inicialmente fue general maderista. Es una revoltura, por eso esta época de la guerra del 10 al 20 se llama la bola, porque era una bola, no sabíamos quién con quién. Tenemos otro que ya habló el maestro,
de Pedro Saavedra Brito, que ya no necesito mencionarles nada. Y después hablaríamos de su hermano, el hermano de Pedro, Felipe Francisco Saavedra. ¿Cuál es la dificultad? Que lo tenemos, generalmente lo encontramos como Felipe o como Francisco, pero no es ni uno ni otro, es Felipe Francisco Saavedra Brito, también revolucionario. Y por último, pues a doña Asunción, la mera quinceañera de esta fiesta. Se pueden ustedes imaginar qué bonito. De ella voy a hablar. De María Asunción Villegas Torres. Esta es la única foto garantizada de ella, porque cada foto que encuentras, y te dicen, no, y andaba con sus carrilleras. No sé, ¿no? Pero creo que no. Bueno, hoy estamos a 7 de febrero del 2020 y para divertirnos soy Melesio Bautista Jardón. Y de aquí vamos a hablar de doña Asunción, que por mal nombre le decían Chona la Tequerra. A mí me da mucho gusto tener la fotografía, la única fotografía que hay. Hasta el momento puede haber alguna. Si alguien sabe de alguna foto de Asunción, pues hay que darla a conocer, ¿verdad? Bueno, pues pasamos. ¿Qué creen? Pues Asunción tuvo papás. Qué lógico, ¿verdad? Que tuvo papás. El papá se llamó Celestino Villegas, el papá. Y la mamá se llamó Ana Torres. Pero aquí hay algo que me dice, de origen indígena. Ana Torres, ¿qué significa eso de indígena? ¿Quién sabe? Celestino tenía, dice aquí, parece que dice 31 años. Y su esposa Ana tenía 16 cuando se casaron. O sea, había un poquito de diferencia, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ese margen del acta de nacimiento de doña Asunción es muy importante. Ahorita hablaremos de ello. Y hay otro momento, ahí está, que dice, los papás se casaron en 1886. Los papás se casaron. Ahora díganme, ¿cuándo nació Asunción? Si los papás se casaron en noviembre de 1886, ¿cuándo nació Asunción? ¿Cuándo nació Asunción? ¿Le echamos cuentas? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. No, ¿verdad? Hice malas cuentas, ¿no? A ver, fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Nació a los 9 meses que los papás se casaron. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces ya no hay más que buscarle. Asunción nació en agosto, pero conste, no fue el 15, como muchos dicen. No fue el 15. Ahorita seguimos hablando de estos detalles tan interesantes. Hicimos una entrevista con la señora Blasa Mendoza Rodríguez, que yo le pregunto, oiga, ¿qué significa ser indígena? Pues para mí sí es complejo, ¿no? En algunas actas de nacimiento dicen raza mezclada, raza blanca, y aquí me hablan de indígena. Vamos a ver qué dice doña Blasa respecto a indígena. Pero entonces, ¿cómo podrían entender por qué indígena? Porque aquí, eso que dice, se mantuvo cuántos tienen ese conocimiento que fueron grupos de los que estuvieron en el cerro. De los que estuvieron en el cerro. Ella es de Acatzingo. Y entonces, en el cerro de la Malinche, ella se está refiriendo que los indígenas eran del cerro. Pero desde aquí de Zumpuehuacán hasta casi con los límites de Hidalgo, bueno, ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Y vamos a ver sobre el idioma. Aquel pueblo del que se refiere indígena, aquel pueblo indígena,
¿Qué hablaba? ¿Náhuatl? ¿Qué hablaba? Vamos a ver. O sea, tenían su propio idioma. ¿Y qué les parece la señora? Morena. Entonces, es muy posible que los matlatzincas, que eran los que vivían en esta región y después fueron dominados por los aztecas o mexicas, tenían una estructura fundamental: altos, delgados y morenos. Al final que veamos la foto de doña Asunción, veremos que tiene esas características y tenían su propio idioma. Aunque Tenancingo y Zumpahuacán son nombres náhuatl, nahuales, nahuas, primero fue el pueblo matlatzinca. Seguimos. Pues todavía tenemos ese rasgo, ¿no? de esta actividad del pueblo matlatzinca allá en lo que nosotros conocemos como la Malinche o la Matlalcueye. Bueno, pues ahí tenemos algo de la cultura de aquel entonces, de los indígenas de aquel entonces. ¿Y qué pasó con doña Asunción? En agosto, acuérdense que nació. Miren qué bonito es Santa María. Un paisajazo. Claro, esta fotografía es del sábado pasado, no era así, pero pues bueno, no podemos sacar una foto más que esta. Me encanta Santa María. Santa María Asunción, Zumpahuacán, Estado de México. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar de doña Asunción. Dice aquí, nacimiento de Asunción Villegas. ¿De dónde sacó la María Asunción? Lo María, no sabemos, pero originalmente en su acta de nacimiento dice Asunción Villegas. Ni modo. Ahorita vamos a entrar a esos detalles. Aquí parece que dice esto: Asunción, parecido. Pero luego aquí adentro, en el acta, parece que dice otra cosa. Y eso es un problemota para interpretar los documentos. Parece que dice así. Entonces, ¿cómo la busco? ¿Como Asunción, como Ascensión o como María Asunción? Este es un problema sabroso, ¿no? Para poder tratar con documentos. Bueno, esta es una de las primeras chistosadas del acta de nacimiento de doña Asunción. Fue registrada aquí, en Zumpahuacán, y dice que era vecina de Santa María. Muy bien, Asunción tuvo sus abuelos, Máximo Asensio y María Villegas, que resulta que estaba en su acta de nacimiento, está mal, no es María Villegas, Lo dejamos, por eso le puse un signo de interrogación, ¿no? Porque a poco, no es cierto. Y de ahí nació Celestino, el papá de Asunción. Ya Celestino, a los 31 años, ya se había casado una vez con Paula Solís y quedó viudo. Y luego pues se sintió solo y dice, pues vamos a casarnos otra vez, ¿no? Pues órale pues. Y se casó con Carmen Trujillo. Y también tuvo descendencia de esta señora, sí hay descendencia por ahí. De Paula no la encuentro, ¿no? Y luego pues se casó con Ana. Se casó con Ana Torres y vivieron muy felices, dicen los cuentos. Y Ana también tiene sus papás, ¿no? Tiburcio Torres y Bartola Andrade. De esa pareja, que es la que nos interesa por el momento, tuvieron 5 hijos. La mayor, que fue Asunción. Después, Máximo Venancio. Ruberto, Feliciana Margarita, que murió a los 2 años, y María, que nació al nacer. Y murió María y murió Ana Torres también. Entonces, Asunción quedó huérfana a los 10 años. Y aquí tenemos lo curioso, ¿no?
Asunción Villegas, así está en su acta de nacimiento. Pero después la encontramos como María Asunción Villegas. ¿Y María de dónde sale? Y el Torres está fuertemente cuestionado. Y en su acta de defunción la encontramos con Z. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esos son detallazos de documentos. Para eso consultamos con su sobrino, don Sabino Villegas, y vamos a ver qué nos dice. Bueno, está tan cuestionado que dicen que a lo mejor pudo haberse apellidado Quirós. Parece que no, documentalmente se apellida Torres. Bueno, y luego nos echamos un brincote. Desde que nació, quedó huérfana a los 10 años, en 1897. Y el 5 de octubre, un señor llamado Francisco I. Madero firmó el Plan de San Luis, que para la revolución del 20 de noviembre. ¿Y qué creen que hizo don Francisco I. Madero ese día? Que se va de vacaciones a San Antonio, Texas. Y nomás dice, para el 20 se tiran de balazos, y se friegan a Porfirio Díaz. Qué héroe tan maravilloso, ¿no? Madero. Bueno, el 5 de octubre es cuando se va, déjenlo así, Francisco I. Madero a San Antonio, Texas. Y ahí anda por ahí entre, mira, cigarettes, todos los títulos en inglés, porque andaba en el país donde se habla inglés. Y luego, 10 días después de que firmaron el Plan de San Luis, que no tiene nada que ver con Asunción hace una presentación de matrimonio. Quiere casarse el 15 de octubre de 1910. Estando presa en la cárcel de Tenancingo, dice, yo me quiero casar. ¿Con quién se va a casar? Con Nepomuceno Nava y la señorita Asunción Villegas. Antes se hacía una presentación, ¿no?, para el casorio civil. Bueno, pues ahí está su papá Celestino Villegas y Ana Torres. Ahí están los datos, ¿no?, en el acta. Muy difícil de leer, pero ahí está. 15 de octubre. Para el 19 de noviembre, mientras Asunción estaba en la cárcel y Madero, que quería que hubiera balazos el 20, pues no, empezaron desde el 18, pero el 19 mataron en Puebla a los hermanos Cerdán. Tenemos allá a Carmen Cerdán haciendo un trabajo de publicidad, de propaganda totalmente revolucionaria, y pues les cayó el gobierno de Puebla, del estado de Puebla les cayó, ¿y qué pasó? Pues a echar balazos, y ahí mataron a Aquiles y mataron a Máximo Cerdán. La que siguió viva fue Carmen. Bueno, pero no hay problema, después pasa el tiempo y el 13 de febrero de 1911 ya se casan Asunción Villegas y Nepomuceno Nava. Ya estaban en la cárcel, hasta el momento no sabemos ni por qué entraron, ni cuándo salieron, ni por qué. Se habla de un probable homicidio, pero no tenemos todavía ningún dato. Bueno, pues el 13 de febrero de 1911, doña Asunción se casó. Queda todo dar. En la cárcel no ha de ser muy cómodo. Y al otro día, el 14, ya regresó don Francisco I. Madero. Ahora sí ya venía a echar balazos, ¿no? Ya había pasado noviembre, diciembre, enero, casi a los 3 meses después de su tal revolución, vino don Madero aquí a ver qué pasaba. En marzo casi al mes de que se casó Asunción, empezó la sublevación zapatista. Se adhirieron a Madero porque creían que Madero iba a responder a las necesidades del pueblo. ¿Qué cosa era? Reparto de tierras principalmente y justicia. Bueno, entonces ahí está. Seguimos. Ya nos había hablado el maestro, el 28 de noviembre de 1912 se promulga el Plan de Ayala, que no está firmado en Ayala, sino está firmado en Puebla, en una localidad de Puebla, pero ahorita no viene al detalle eso.
Y luego viene algo interesante, la traición de Victoriano Huerta a Madero, que lo mató. Ay, mira qué interesante. ¿Cuándo lo mató? El 19 de febrero de 1913. Ya nos echamos un brincote, ¿eh? Del 11, el 12 y el 13. ¿Y Asunción dónde está? Pues no sabemos si sigue estando en la cárcel, ¿eh? Para eso, ¿qué cosa quiso hacer Asunción? Y dice, ¿contra qué fuerzas enemiga combatió? Y dice, contra los federales de Victoriano Huerta, y esto que me encanta, el usurpador. Maravilloso. Asunción era una mujer que echaba a andar su cerebro. Sabía que era un usurpador, sabía muchas cosas, estaba con los pies en el suelo. Maravillosa la mujer. Bueno, ¿y dónde estuvo trabajando? ¿Dónde estuvo combatiendo? En el Estado de México, en el Estado de Morelos y en el Estado de Puebla. Este es letras manuscritas por Asunción, ¿eh? Es de un documento que ella escribió. Bueno, pero aquí viene algo muy interesante. Ya quedamos que nació en Santa María. Y luego aquí dice, ser natural de Tenancingo, Estado de México. ¿Qué pasó? Pues no que era de Santa María. Dicen que en esos años muchos revolucionarios se cambiaban de apellido o aparentemente se alejaban de la familia para la protección de la familia, porque las venganzas eran muy fuertes. Entonces, muy probable que por eso doña Asunción dijo que era de Tenancingo, no de aquí. Y aguas, dice que es soltera, ¿eh? Y ya vimos que se casó. Pues quién sabe cuáles habrán sido las intenciones de doña Asunción, pero ahí vamos. Seguimos. Bueno, el audio está terriblemente mal, pero dice que aquí que inició como revolucionaria en enero de 1914. ¿Qué creen? Y luego le dan la Sedena, una certificación que dice 14 de abril. ¿Qué hizo entre enero y abril? Pues fue guerrillera. Y mucha gente la recuerda como guerrillera. Excelente montadora, excelente para el rifle y para la pistola. Era un mujerón maravilloso. Entonces primero fue revolucionaria. Y ya posteriormente ya se dio de alta en el ejército regular zapatista en Temascaltepec el 20 de abril de 1914, bajo las órdenes del coronel Juvencio Ocaña. Y ahí le seguimos. Bueno, ya estaba de soldado. Ingresó como mayor, su grado militar era mayor. Y se va a una batalla al Oro, y allá el general maderista o constitucionalista Salgado, pues les da reduro a los zapatistas y queda herida doña Asunción. Se regresa a Tenancingo, que era donde vivía, y bueno, pues ahí se está recuperando. A ver, vamos a ver. Estamos que ingresó en abril de 1914. Y en julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia. Pero ella sigue en el ejército, ¿no? Esto es muy interesante, es un usurpador terrible. Entonces regresamos a Tenancingo, es una fotografía antigua de la Fuente del Toro en Tenancingo, y en algún momento llega el general Francisco Murguía de Lara. Y ahí que se estaba recuperando doña Asunción, también Murguía fue gobernador del Estado de México del 27 de agosto al 24 de noviembre del 14. Pues no me lo van a creer que doña Asunción se alistó a las órdenes de Francisco Murguía. Y ahora ya era constitucionalista, maderista, ya era maderista. Y en 1915 fue cuando ella se unió a las fuerzas de Murguía. Después Murguía iba a ir hacia el norte de la República porque debía tomar Monterrey. Y ella dice, yo no voy porque no conozco por allá.
entonces se alista a las órdenes del general Francisco Mendoza Palma. Es muy probable que ustedes hayan ya escuchado el general Mendoza, muy famoso, y el caballo del general Mendoza, muy famoso el señor, ¿no? A todo dar. Y luego aquí nos está diciendo, ¿no? Cuando le preguntan que cuál fue la causa y fecha de su separación, y dice que se retiró de las fuerzas del general Murguía por no salir para el norte del país, y de las fuerzas del general Francisco Palma omite el apellido Mendoza. En 1920 fue licenciada. Les recuerdo que Zapata murió, lo mataron en 1919 y ella todavía aguantó, la aguantaron y aguantó como soldado hasta 1920. Esta es más o menos la historia rápida de sus actividades militares de Asunción. Pero ¿qué pasa con Asunción? ¿Dónde anda? En 1930 se levanta un censo, y en ese censo aparece que Asunción Villegas, todavía no es María, sino Asunción Villegas, vive en unión libre con Sebastián Pérez. Mi pregunta es, ¿se divorció? ¿Quedó viuda? ¿Nada más se separó? Pues tenemos más preguntas que aciertos. Ella de 44 años y él de 24. Qué interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver si se escucha esto. Dice don Evaristo que a ella le gustaban los jovencitos, entre 20 y 30. Pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Habría que confirmar todavía algunas cosas. Seguimos. Ella vivió en lo que hoy es el mercado municipal de Tenancingo, en la casa número 10, ahí donde va la bolita, ahí vivió. Esto hace años no estaba construido, hasta 1970 que ya hicieron el mercado, pero ella vivía aquí en el 10, y aquí tenemos los nombres de las que vivían a su alrededor, sus vecinos. Su dirección era Riva Palacio 10, muy interesante. Y ahí mismo de sus vecinos estaba doña María de Jesús Jurado Díaz de Malinalco, que era la señora que le atendía con la ropa y la comida. Entonces, interesante, claro, esta señora ya le acompañaba alrededor de 1950. Y luego Asunción compró una casa en lo que hoy es la calle del Lerdo. Y aquí dice, ¿no? Descrito anteriormente, lo adquirió por herencia, es una parte de la escritura, de la señora María Asunción Villegas Torres, quien en su testamento. Bueno, ¿qué creen? Se lo heredó al presidente municipal de ese entonces. Aquí está la hoja de la escritura, ¿no? Que la abogada Esther nos facilitó, porque ella vive allá, en esa casa, ¿no? Es un interés a todo dar. Seguimos. Regreso con don Máximo Asensio y doña María Ponce, que tienen 3 hijos. Ya hablamos de Celestino, que es el papá de Asunción. Tiene unos hermanos que llama Prisciliano y Victoriano. Parece que estos son los años en que nacieron. Todos ellos tuvieron descendencia. Hoy nada más hablamos de Asunción Villegas Torres. De don Prisciliano hablamos que es papá del señor Casto Villegas, fue papá del señor Casto Villegas Medina. Y luego por allá falta aclarar algunos nexos familiares, si la señora Jesús Villegas fue hija de Prisciliano. Parece que sí. Isabel Villegas, hijo de Victoriano. Esos son pues los primos de Asunción, ¿no? Y de ahí, de los primos de Asunción, hoy se encuentran con vida aún los sobrinos de Asunción. Alguien de ellos es don Hipólito Villegas Díaz,
don Sabino Villegas, que ya vimos que nos habló sobre Asunción, y luego dos hermanitas, que es Celedonia Margarita Vega Villegas y Eduarda Teodora Vega Villegas. Estos 4 personas todavía están vivas, todavía platicamos con ellas y la conocieron. Seguimos. Ahí está, la conocen como doña Herminia, pero realmente en su acta de nacimiento así se llama. O sea, María Asunción, o Asunción, era muy mal hablada. Bueno, a todo dar. ¿Qué nos dice don Abdón Quirós, que también vive en Santa María? Está emulando como hablaba más o menos, ¿no? Después tenemos don Hipólito, creo que sí lo conocen, es músico y le interesa mucho la danza, las danzas de aquí. Vamos a ver qué dice sobre su tía. De cómo andaba vestida. Ella siempre vistió de hombre. Y luego tenemos una persona que vive en Tenancingo y que la licenciada Esther Tapia Rosales entrevistó. A ver qué nos dice doña Cruz. Ella nunca usó rebozo, Asunción. Seguimos. Pero Asunción también organizaba jaripeos y tenía sus toreros. Hoy le llamamos montadores, pero en ese entonces le llamaban toreros. Don Benjamín fue montador y después se fue de bracero en algún tiempo. Continuamos. Luego, ¿por qué chona la tequerra, Vamos a ver también si el audio se entiende. Bueno, teques, y de teques viene la palabra tequerra. En 1942, que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, y entonces los norteamericanos se iban a la guerra y los campos de producción se quedaban vacíos, entonces se le ocurrió al gobierno norteamericano la maravillosa idea de contratar campesinos mexicanos. Y de ahí hicieron
el programa Bracero. Es la gran aportación de los mexicanos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Llevar los trabajadores agrícolas. Aquí está en 1942, está el programa Bracero de brazos, Bracero de brazos. ¿Y qué pasó? Miren cómo los trataban, los desinfectaban cuando llegaban a Empalme, Sinaloa. Sí, Sinaloa, Sonora, Empalme, Sonora. Miren, como animales, ¿no? Está bien, iban a conseguir trabajo, no fueran a contagiar a los demás. Mira nada más, una vejación tremenda, ¿no? Y mucha gente se iba para trabajar con el sueño norteamericano de los dólares. Don Benjamín también se fue de bracero, pero no fue con Asunción. Asunción se les llamaba mediadora, ella era la mediadora. Hoy les llamamos coyotes. Don Benjamín Nápoles González. Eso fue con el Figueroa de Malinalco, ¿no? Jesús. Uy, ¿qué pasó? Permítanme. A ver si resolvemos el problema técnico. Bueno, ahí estábamos. Y luego, en 1939, bajo el gobierno de Cárdenas, emiten el reglamento de condecoración al mérito revolucionario. A todos los revolucionarios les iban a dar una condecoración. Entonces, bueno, ahí está el diario oficial, y aquí, aunque no se ve, no es muy necesario hablar del reglamento. ¿Qué les daban? Pues les daban un diploma como de este japonés que fue revolucionario, y una medalla como esas. Hoy estas medallas las conseguimos como en 3,000 pesos. Entonces, bueno, es lo que les daban. Imagínense haberse partido en dos, arriesgado la vida para esto. Algunos dicen que les dieron pensión. Hasta el momento no hay ninguna comprobación que a Asunción le hayan dado pensión. Esto fue en 1939. Entonces, en 1947, ella hace su solicitud para que les reconozcan como veterana de la Revolución. Aquí está su dirección, Plazuela de Rivapalacio 10, que ya habíamos hablado. En octubre de ese mismo año, casi al mes, un poquito más del mes, la Sedena le responde y le dice: se reconoce oficialmente como veterana de la Revolución a la señora María Asunción Villegas Torres, y se le concede la condecoración del mérito revolucionario correspondiente al segundo periodo, creada al efecto. Bueno, pues le dieron su diploma. ¿Dónde está su diploma y su medalla? No sabemos. A ver cuándo la encontramos. Pero luego, acuérdense que ella organizaba jaripeos, o mojigangas. En ese tiempo se llamaban mojigangas. Era muy bondadosa. Con lo que ganaba en los jaripeos, apoyaba a los presos de la cárcel de Tenancingo y al hospital de San Vicente en Tenancingo. Y cuidadito, y alguna mujer se quejara del marido con doña Asunción, porque doña Asunción iba a reclamar, y pistola en mano: ándale, para la leche, dice Esther que lo escuchó, ¿no? Para la chata, ándale, para la leche de los niños, para el casto de la chata. Y si el borrachito o el marido se ponía al brinco, sacaba la pistola, y si se seguía al brinco, le daba sus cachazos. Ella iba a las cantinas y le daba lo mismo. Ella fue muy defensora de la mujer y defensora de los niños. Es algo muy importante de Asunción. Y acabamos de ver que dice en este video de TV Azteca
que no se conoce ninguna fotografía, por eso no fue tan popular doña Asunción. Híjole, no la buscó. Aquí está la foto de doña Asunción, que ya la vieron en el video. Entonces sí hay foto. Hasta el momento es la única foto de doña Asunción. Esta foto está tomada de su expediente en la Sedena. Ahorita platicaríamos más adelante de esta foto, pero contra Televisión Azteca, que dice que no hay foto, aquí está, yo les demuestro que hay foto. Y esto lo hemos comprobado con los sobrinos vivos. ¿Esta es Chonita o esta es Asunción? Sí, es mi tía. Dice en Tenancingo un vecinito que tengo, ni me la enseñes, ¿tiene su lunar o no? Pues no se distingue mucho, pero aquí está, en el lado derecho, el lunar que tenía doña Asunción. Entonces hay foto. Qué bonito ganarle a Televisión Azteca. Me da un gusto enorme, todo por la historia. Y tuvo sus amigos. Yo no sé si alguien de aquí conoció al señor Eulalio Morales. Me hablan que era muy amigo de Asunción y andaba por aquí con ella entre los jaripeos y todo aquello. Algo muy interesante. Pero en 1965 tenía la fama de que había mucho dinero con doña Asunción. Siempre tenía centenarios. Y le roban en su casa. Y dentro del robo que le hicieron, le robaron su credencial de veterana de la Revolución. Entonces esta es la solicitud que hace doña Asunción, aquí está su firma, para que le vuelvan a hacer su credencial. Estamos hablando de 1965. Ya no aguantó mucho, porque en 1966, de mañana en un mes, va a cumplir años de muerta doña Asunción. Murió en Lerdo 29, esa era la dirección, y murió el 8 de marzo de 1966. ¿De qué murió? De marusmo senil. Está mal escrito, 86 años, no es cierto, era 89. Pero bueno, dejamos eso. ¿Qué cosa es el marasmo senil? Es una desnutrición de la tercera edad y fue por lo cual murió. Aquí es donde viene la pregunta: ¿no comía bien? ¿No tenía para comer? ¿O fue una evolución normal de su organismo? En su tumba tiene esta placa, Coronela, porque así terminó cuando en 1920 salió del ejército zapatista, María Asunción Villegas Torres. En vista de no tener quien se duela de ella, en vida se mandó a hacer su monumento, perpetuidad. Ya vimos que hay sobrinos. ¿Quién sabe por qué esta situación? No tener quien se duela de ella. Lo dejamos para la investigación. Es muy interesante. Ese es su monumento, esa es su tumba. Hace 2 años y medio que fue el sismo, en 2017, se cayó en la parte alta que circundaba al monumento. Y hay intenciones y hay apalabramientos para que en breve se esté recuperando este monumento que está en el Panteón de la Magdalena en Tenancingo. De ahí, quien nos descubre a doña Asunción es un libro que se llama Los rostros de la rebeldía, de la doctora Marta Eva Rocha Islas. Ella es la doctora. Es un libro muy importante porque documenta a 432 mujeres que participaron en la revolución, cosa que no hablamos. Podemos hablar de muchos hombres de la revolución, pero no de mujeres. Entonces el trabajo que hace esta mujer, esta doctora, es invaluable. Por eso a las mujeres que participaron en la revolución las divide en propagandistas, en enfermeras, en soldadas o soldados, no sé cómo decirle de momento, y feministas. Y hubo pues varias corrientes políticas, como el magonismo, el maderismo, que después se convirtió en constitucionalismo o carrancismo, el villismo y el zapatismo. En el zapatismo hubo 7 mujeres soldado o 7 soldadas y 19 enfermeras. Qué bonito, ¿no? Aquí están las 7, el nombre de las 7 mujeres
militares del Ejército Zapatista. Rosa Padilla Camacho, Amelia, su expediente puede estar como Amelio o como Amelia, pero estructuralmente son mujeres. Y aquí tenemos a María Asunción Villegas. Ahí están las 7 coronelas, las 7 coronelas zapatistas. Aquí está Rosa Padilla Camacho, gran amiga de Asunción. Aquí está Zapata y aquí está Eufemio, hermano de Zapata. Y luego, pues aquí está el general Amelio, porque si le decían Amelia, se enojaba, y cuidado, ¿no? Dicen que solamente con 2 o 3 mezcales aceptaba que le dijeran Amelia, pero tenía que ser Amelio. Miren, pues todo un hombre, ¿no? En su estructura, su pistolón y su cigarro, algo interesantísimo. Y bueno, Amelia en 1976 en Iguala todavía se le fotografió con su compañera Lupita. Dicen que Amelia tuvo novias y tuvo pues una compañera equivalente a esposa, ¿no? Son cosas interesantes de la revolución. También otra mujer que tuvo mucho auge y mucho renombre es la camarada Belén, que como ustedes vean ustedes, ella tenía su propio concepto de su libertad humana y su libertad sexual. Entonces, bueno, es otra característica de las mujeres. Las mujeres de la revolución no nada más andaban echando pistolazos, ¿no? Sino también tenían una actividad humana como cualquier persona. Y aquí hablamos de las mujeres, y en 1916 empieza el movimiento de las mujeres porque se les permita votar. Fíjense nada más, a las mujeres no se les permitía votar. Hoy es común. Hoy los jóvenes quisieran tener ya 18 años para tener su credencial de elector y poder votar. Pero las mujeres a principios del siglo XX no tenían derecho de votar. Y en octubre del año pasado se cumplieron 66 años en que la mujer pudo votar, y gracias al movimiento revolucionario y gracias a las mujeres que se movieron dentro del ambiente revolucionario. Probablemente en el billete de a 1000 va a tener a don Madero, a Carmen Cerdán de Puebla, que ya hablamos, y a doña Hermila Galindo, que es una de las promotoras del voto de la mujer. Y luego, pues, tan famosas las coronelas en la revolución. Una obra clásica, verdaderamente, de música mexicana. Lo voy a interrumpir. Y luego, pues, no tenemos ninguna calle que se llame Asunción Villegas Torres. Entonces, platicando con el ingeniero Mónica Corey, a un grupo de vecinos están animados en ponerle a una calle el nombre de María Asunción Villegas Torres. A mí me encantaría en lo personal, y así se lo expuse al presidente en la pasada conferencia, que ojalá lo que llamamos Jardín Zócalo o el centro de Zumpahuacán se pudiera llamar Asunción Villegas Torres. Y pues bueno, a todo dar, esta historia continúa porque no termina aquí. Esto tendrá que pasar a un texto, y no se olviden de por ahí promover las llaves que ya no usen para poderle hacer un monumento, un busto a doña Asunción Villegas. La foto la tenemos, todavía más a darle. Pues es lo que les puedo compartir. Podríamos pasar otras 2 horas más, pero es mucho el cansancio. Gracias a todos ustedes.
haber este reconocimiento porque todos los pueblos tienen historia y Sopohuacán obviamente que la tiene. ¿Y quiénes hacen la historia? Pues sus hombres y mujeres que luchan cada día por su pueblo. Hoy nos hablaron de dos personajes, del general Saavedra con el maestro Juan Pablo y de Asunción Chona Tejada con el maestro Melesio Bautista, a quienes les agradecemos infinitamente su tiempo, su dedicación, su entusiasmo por venirnos a dar a conocer la vida y obra de estos dos personajes. Entonces, a nombre del ayuntamiento, me voy a permitir hacerles entrega de estos reconocimientos a los profes ponentes de esta tarde. Ayuntamiento de Sopohuacán 2019-2021, tercera categoría, coordinación de educación y cultura. Otorga el presente reconocimiento al licenciado en Ciencias de la Educación, profesor Juan Pablo Méndez Villalba, por su participación en la conferencia del general Pedro Saavedra, 7 de febrero de 2020. Atentamente, firma el presidente municipal y la tercera regidora Irene Villalba. Profesor. Y el otro reconocimiento con el mismo texto al maestro Melesio Bautista Jardón por su participación en la conferencia Breve Historia de la Coronela María Asunción Villegas Torres, Chona La Tejera. Gracias, maestro Bautista. Le vamos a solicitar la presencia de Rosa María Abraham Reyes para también entregar el reconocimiento por participación artística en estas conferencias. Así entregamos el reconocimiento a Luis Fernando Romero García también por su participación artística. Finalmente vamos a entregarle el reconocimiento también a la ingeniera de sistemas computacionales Guadalupe Reyes. Bueno, pues de esta manera cerramos la entrega de reconocimiento, no sin antes desearles a todos y cada uno de ustedes el regreso a sus hogares. Muy buenas noches a todos.